Bueno. Yeah. Bueno, de nuevo buenos días a todos. Buongiorno. Mi nombre es Laurencia Moyano, soy psicóloga y formo parte del equipo de trabajo de terapia neurocognitiva. Bueno, les voy a pedir que mantengamos así como están, desactivados los audios, así pueda fluir mejor la clase y después al último vamos a poder conversar con un poco más de tiempo que el que solíamos tener en las clases anteriores. ¿Sí? Ahí les pido por favor que los silencien a los micrófonos. Bueno, como ustedes ya saben, el título de la clase que habíamos programado para hoy tiene que ver con los cuidadores familiares de personas con enfermedades neurodegenerativas. Esperen que estoy teniendo un problemita para avanzar en la presentación. Los objetivos van a ser poder conocer cuáles son las características del sistema informal de cuidadores de personas con enfermedades neurodegenerativas y pensar estrategias de alivios de malestar del cuidador. A lo largo de estas clases que hemos venido teniendo en este año acerca de las enfermedades neurodegenerativas, hemos empezado en un primer momento a desarrollar teóricamente cuáles son los principales cuadros que conforman las enfermedades neurodegenerativas. Y habíamos asumido una modalidad de clases más bien expositiva y teórica, en la cual nuestro objetivo era que se pueda conocer acerca de estas enfermedades y cómo se manifiestan en los pacientes, por un lado, y por otro lado, qué herramientas serían las apropiadas de emplear para los procesos de rehabilitación y de tratamiento de estos cuadros que son crónicos. Y a medida que avanzábamos en esto, bueno, ahora nos hemos sentado a reflexionar un poco y a seguir intentando dar respuesta a la problemática que tiene que ver con el adulto mayor y las enfermedades neurodegenerativas, y surge esto, ¿no? El tema de hoy, que tiene que ver con el rol de la familia y principalmente de aquella persona que dispensa los cuidados a ese adulto mayor que está atravesando por este cuadro de una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el perfil? ¿Y cuáles son las consecuencias de hacerse cargo del cuidado de estos pacientes? Entonces, un poco desde terapia neurocognitiva es esa nuestra motivación. Por un lado, poder brindar un tratamiento a los pacientes, a las personas, al beneficiario de este servicio, que es la persona que padece la enfermedad neurodegenerativa, pero no perder de vista que estos cuadros son crónicos, es decir, una vez que son diagnosticados y que se manifiesta la sintomatología en el paciente, va a acompañarlo por lo que reste de su vida. Por lo tanto, va a implicar modificaciones profundas en la configuración de esa familia. Y entonces ahí encontramos otra inserción, otro lugar necesario sobre el cual tenemos que actuar, y tiene que ver con el grupo de apoyo y con el cuidador de la persona que padece este cuadro neurodegenerativo. Y es poco lo que actualmente, digamos, la literatura dice al respecto, y fundamentalmente son pocas las medidas que se toman para atender al cuidado de la persona sobre la cual recae el cuidado predominante del enfermo. Entonces ese es el objetivo de la presentación de hoy, que podamos pensar esa otra
variable, ese otro contexto que ineludiblemente va a acompañar al curso y al cuadro de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, consideramos que es muy importante poder visualizar y problematizar la situación de la familia que vive con un paciente con enfermedad neurodegenerativa y fundamentalmente visibilizar el rol del cuidador, es decir, de aquella persona que predominantemente es quien cuida al enfermo. Esto es importante porque nos va a permitir poder diseñar y poner en escena cuáles serían los lineamientos específicos desde los servicios sanitarios, desde la atención primaria de la salud y también desde la parte privada, para poder brindar un acompañamiento a todo este grupo que tiene que ver con la familia que tiene un paciente con enfermedad neurodegenerativa. Entonces consideramos que es importante porque, por un lado, estos beneficiarios del cuidado, es decir, ese adulto mayor con algún diagnóstico de enfermedad neurodegenerativa, sabemos que son enfermedades crónicas, es decir, las van a seguir teniendo a lo largo de su vida. Por lo tanto, las intervenciones van a demandar intervenciones a mediano y a largo plazo, y de algún modo tiene que pensarse la estrategia para que esto pueda ser sostenido en el tiempo. Por otro lado, es importante que pensemos en el rol del cuidador y en cómo hacerlo posible, porque las tendencias demográficas actuales, por un lado, nos dicen que está aumentando considerablemente la población mayor de 65 años. Esto tiene que ver, digamos, con los avances en la medicina y en la tecnología, es decir, cada vez más la expectativa de vida es mayor, y con ello, como sabemos, el aumento en prevalencia de las enfermedades neurodegenerativas, es decir, de estas enfermedades que son propias de la edad, propias de este momento del ciclo vital por el cual atraviesa la persona. Entonces, estas son las razones por las cuales es necesario pensar qué soporte, qué ayuda, qué red social puede empezar a tejerse para darle continuidad a los cuidados que necesite ese adulto mayor. Y ahí es donde entra en escena el cuidador, ¿no? Ya vamos a ir viendo cuáles son las características de ese cuidador. Preparando la clase para hoy, hacía una revisión de las publicaciones científicas y de los trabajos de investigación que hay en torno a este tema, es decir, el cuidador del adulto mayor, y todos iban en la misma dirección, marcaban, digamos, la misma dirección en cuanto a cómo se distribuyen los cuidados que demanda el adulto mayor en la red social de apoyo de esa familia. Y entonces lo que se ponía en evidencia es que el sistema informal de cuidado es el principal encargado de las personas dependientes. Esto quiere decir que es el sistema de la familia, de los amigos cercanos o de un familiar en específico, el que se encarga en su mayoría, ya sea en tiempo y en cantidad de responsabilidades asumidas, del cuidado de ese adulto mayor. El sistema sanitario formal solamente dispensa el 12% del tiempo de los cuidados de personas mayores dependientes. El restante 88% es llevado a cabo, como decíamos, por los familiares y por el cuidador principal que se hace cargo de ese paciente con este cuadro neurodegenerativo. Entonces ahí estamos ya viendo con estas estadísticas, con estos números, el impacto en la vida de la familia de los cuidados que implica este miembro de la familia, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por cuidador informal? Cuidador informal va a ser aquella persona o grupo de personas que disponen ciertos cuidados a un familiar que presenta una patología neurodegenerativa que lo limita en su autonomía y que no recibe ninguna retribución económica por esa actividad.
lo que ocurre, lo que se pone en evidencia en estos diferentes estudios descriptivos sobre el cuidador, es que la mayor parte de la responsabilidad la asume solamente una persona dentro del hogar. Y esa persona, ya vamos a ver en qué porcentaje, pero en un porcentaje altísimo, es una mujer. Es decir, estamos diciendo que el 88% del tiempo que demanda de cuidado el adulto mayor con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa está llevado a cabo por un sistema informal de cuidado. Y de ese tiempo es una única persona la que se hace responsable de prácticamente la totalidad de los cuidados de ese paciente y que suele ser mujer. Paralelamente, otro dato que nos arrojan estos estudios es que es necesario que pensemos en esta variable y en la variable cuidador del enfermo con enfermedad neurodegenerativa. Es necesario que lo pensemos porque nosotros en la forma actual de organizarnos como sociedad estamos viviendo una serie de cambios que implican, por ejemplo, la necesidad de la mujer de insertarse en el campo laboral por cuestiones económicas y también las nuevas configuraciones familiares que hacen que de algún modo el rol que antes venía desempeñando el estereotipo social vinculado con el rol de la mujer en la casa y en el hogar cambie. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar y a preguntarnos si la configuración familiar y el lugar de la mujer en la familia está cambiando, aumenta su inserción en el campo de la producción y en el campo laboral, ¿quién será entonces de aquí a mediano plazo y a largo plazo el que va a disponer del tiempo para asumir la responsabilidad del cuidado del adulto mayor? Que las estadísticas nos dicen que hasta ahora viene siendo una única persona y esa única persona es mujer, ¿no? Entonces es necesario pensar en esta problemática porque ese adulto va a seguir necesitando cuidados porque es un curso crónico el de su enfermedad, y por otro lado esa persona que lo está cuidando actualmente está atravesando por una serie de cambios que van a implicar menor disponibilidad de tiempo. Esto es lo que las estadísticas están diciendo acerca de cómo se distribuyen estos cuidados en el sistema familiar. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de la red informal de cuidados en el hogar. En base a esta recopilación que les mencionaba de los diferentes estudios acerca de esta población, lo que se pone de manifiesto es que el cuidador principal, es decir, una única persona cuidando a el familiar con enfermedad neurodegenerativa, representa el 55.6% de los casos. Es decir, la mayoría de estas familias tienen un cuidador principal. Solo el 30% de esos casos, de esas familias con pacientes con enfermedades neurodegenerativas, tienen un cuidador principal y otros cuidadores informales, es decir, otros miembros de la familia que ayudan eventualmente a ese cuidador principal con las tareas de cuidado del paciente. Y solo el 4.3% cuenta con el cuidador principal y otros cuidadores formales. Cuando hablamos de cuidadores formales ya estamos hablando profesionales o gente capacitada, contratada, que recibe una remuneración para brindar el servicio de cuidado a esa persona. Entonces, esto es lo que nos dicen los datos. Los datos nos dicen que en la mayoría de estos hogares, de estas familias, es una única persona el que dispensa los cuidados a ese paciente, ¿no? Vamos a ver qué tipos de cuidado presta esta red de apoyo informal, qué tipo de asistencia le brinda ese familiar a la persona que está con este cuadro neurodegenerativo. Por un lado, nosotros sabemos que las enfermedades neurodegenerativas son crónicas y que
implican un proceso de involución en las áreas de esa persona, en las diferentes áreas cognitivas, y eso repercute y se ve reflejado en las diferentes áreas de la vida de la persona. Y entonces, aquí donde el cuidador tiene que brindarle asistencia, por un lado, a los cuidados personales de esa persona. Con cuidados personales estamos aludiendo a las actividades básicas de la vida de una persona, como son la alimentación, el aseo, el vestirse, la movilidad dentro de la casa. Recordemos que es esto lo que va perdiendo gradualmente la persona. También este cuidador, esta persona, que por lo general es mujer, presta asistencia en las actividades instrumentales de la vida de esa persona. Es decir, se encarga de preparar la comida, de realizar las tareas domésticas, de trasladarlo al paciente, a su familiar, a las diferentes consultas médicas, de hacer compras vinculadas con el hogar y compras vinculadas con los medicamentos, y gestionar las diferentes trámites que implican el cuidado de una persona que tiene, digamos, un equipo seguramente de profesionales de la salud formado por diferentes áreas. También este cuidador se encarga de esas tareas. También otra de las responsabilidades que recaen en este cuidador principal tienen que ver con la administración y la vigilancia en la toma de la medicación. Que si nosotros nos ponemos a pensar y personificamos a un paciente con algún cuadro neurodegenerativo, nosotros sabemos que por el momento del ciclo vital por el cual está transitando, probablemente esa persona, además del cuadro neurodegenerativo, también presenta otras comorbilidades como problemas de cardiopatías, diabetes, algún tipo de cáncer puede ocurrir, que es lo que aumenta la prevalencia con la edad, o algún tipo de trastorno de índole psiquiátrico y psicológico. Sabemos que el adulto mayor tiene mayor prevalencia, mayor probabilidad de desencadenar estos otros cuadros de enfermedades. Entonces, no solamente implica la vigilancia y la toma de la medicación vinculada con lo neuropsiquiátrico, sino también con estas otras enfermedades clínicas. Y también otra de las tareas que desempeña este cuidador tiene que ver con el acompañamiento de las diferentes consultas médicas. Vamos a ver, de acuerdo a estas investigaciones, que ya después les compartimos por los correos a ustedes, cuál es el perfil del cuidador principal. Es decir, ¿quién es esa persona que en la mayoría de los casos de estas personas que se han encuestado es la que desempeña el cuidado de ese adulto mayor? En el 84.7% esa persona es una mujer. El 69% de los casos esa mujer además es ama de casa, es decir, no tiene un trabajo remunerado fuera del hogar. El 45% de esas personas cuidadores principales del adulto mayor es familiar cercano. Por lo general, la hija o bien la esposa del adulto mayor que está presentando la enfermedad neurodegenerativa. Y la media de edad, el promedio de edad de estas mujeres amas de casa que cuidan predominantemente al enfermo, a la persona que está padeciendo esta enfermedad, tienen 54 años aproximadamente. Esa es la media de edad. Ahora, bueno, con estos datos estamos viendo esto que estábamos mencionando antes, ¿no? La relevancia de pensar en algunas estrategias que permitan darle contención y ayuda y apoyo a este cuidador, que vemos que predominantemente es una única persona y es mujer. Por otro lado, tenemos un perfil del beneficiario, es decir, la mayoría de las personas que padecen una enfermedad neurodegenerativa en este estudio son personas de aproximadamente 77 años. El 97% de estas personas tenía esta edad y experimenta limitaciones marcadas de autonomía en las actividades de su vida diaria. No solamente en actividades instrumentales como cocinar
como salir del hogar o poder tomar la medicación, sino también limitaciones en sus actividades de cuidados básicos, como son asearse, alimentarse, poder vestirse. O sea que esta cuidadora también asiste en estas funciones a su familiar. Por otro lado, lo que se ha podido observar y se ha podido registrar es que el 85% de estas personas que reciben los beneficios de un cuidador presenta una enfermedad crónica distinta a la enfermedad neurodegenerativa. Es decir, el 85% de estos pacientes tienen, por ejemplo, una cardiopatía, tienen algún cuadro de diabetes, tienen alguna otra dolencia que afecta a su salud física. Además, el 35% de estos pacientes también cursan con cuadros psiquiátricos, es decir, además de esta enfermedad neurodegenerativa, tienen depresión, ansiedad o algún tipo de cuadro psiquiátrico como la esquizofrenia, ¿sí? Y este dato es bien importante. La media de edad en la cual esa persona está recibiendo la ayuda de su cuidador predominante, de esta mujer que es hija o que es la esposa, es de 8 años. Es decir, hace 8 años que esta persona está diagnosticada y está recibiendo este tipo de ayuda de una de las personas que representa el cuidador predominante. Nos parece importante mostrar estas estadísticas porque son de la forma en que podemos poner de manifiesto verdaderamente qué es lo que ocurre y la magnitud del impacto de vivir y de tener en la familia una persona que está atravesando por esta difícil situación que son las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, poner los números nos ayuda un poco como a poder dimensionar verdaderamente cuál es el impacto y todas aquellas tareas que esa persona está desempeñando para garantizar el cuidado de ese adulto mayor. Entonces, vamos a ver cuáles son las características de esta cuidadora principal. Habíamos dicho que por lo general es mujer, es ama de casa, o sea, no tiene otras tareas fuera del hogar, no las puede tener quizás, y el promedio de edad es de unos 55 años. Pensemos, ¿no? Las consecuencias de que esto se haya configurado de esta manera, es decir, de que no se haya producido un reparto entre el resto del grupo familiar de los cuidados de la persona dependiente, va a verse reflejado de manera directa en la salud de esa cuidadora. Se asocia con un aumento significativo de los efectos negativos en las diferentes áreas que conforman la vida de esta mujer que está disponiendo del cuidado de ese adulto dependiente. Y fundamentalmente el área donde se va a ver afectada es su salud psicológica, ¿no? Y ahí la aparición de diversos cuadros vinculados con el estrés, que ya más o menos hemos estado hablando la semana pasada y conocemos cuáles son las características clínicas. Entonces, todo este exceso de responsabilidad y dedicación al cuidado de la persona empieza a generar, porque se ha mantenido en el tiempo, 8 años ha prestado esos cuidados al familiar, han empezado a aparecer una serie de síntomas que enferman o que ponen de manifiesto enfermedades físicas en esa cuidadora y enfermedades psicológicas. Entonces nosotros lo que estamos poniendo en relieve hoy y problematizando es esto. Hay una evidente desigualdad en el reparto familiar de las responsabilidades de cuidar la salud de los miembros de la familia. Y esto nos tiene que llevar, y la idea era un poco eso, a poder cuestionarnos acerca de los estereotipos del rol de la mujer, ¿no? Vinculado con esto que tiene que ver con el cuidado del enfermo en el sistema familiar. Estas mujeres perciben que su tarea de cuidar al familiar les ocupa aproximadamente 20 horas diarias. Es decir, es un trabajo no remunerado, es una responsabilidad que implica una demanda
excesiva total de esa persona para poder garantizar el bienestar de ese familiar. Imaginémonos entonces cuán limitado es su tiempo para poder desarrollarse, para poder cultivar las otras áreas que conforman su vida, como puede ser el cuidado de sus propios hijos, su vida laboral, sus espacios de recreación, su cuidado físico, su cuidado médico. ¿Qué tiempo disponible tiene esta mujer que dispone de las 20 horas diarias para cuidar a su familiar? Y entonces es cuando se ponen de manifiesto, porque esto repercute, ineludiblemente repercute en el cuerpo, diferentes síntomas que ponen de manifiesto que esa persona está atravesando por lo que se conoce como el síndrome del cuidador. Y entonces aumenta la vulnerabilidad a problemas físicos y síntomas inespecíficos. Y aquí entra en juego lo que nosotros hablábamos la semana pasada con todos los cuadros vinculados a los trastornos de estrés cuando estos se cronifican. Entonces se producen una serie de disfunciones en los diferentes sistemas que integran a una persona, es decir, en lo físico, en lo fisiológico, en lo metabólico, en lo psicológico. Aparecen cefaleas, alteraciones del sueño, infecciones cutáneas, es decir, comienzan a manifestarse las enfermedades psicosomáticas en esa persona que es el cuidador principal de un adulto mayor dependiente. Aumentan la tasa de enfermedades psíquicas, aparece cansancio, tristeza, ansiedad, depresión, irritabilidad, a la vez que un sentimiento de culpa por no poder quizás brindarle el apoyo y el cuidado que consideran necesario a ese familiar, porque han perdido la paciencia, porque el tiempo no les es suficiente para poder ayudarlos, y entonces empiezan a entrar en juego una serie de sentimientos que también atentan contra la autoestima y la salud psicológica de esa persona que está cuidando al adulto mayor. Mencionamos también algo muy importante que decíamos antes, que tiene que ver con los problemas laborales. Si esta cuidadora dispone y percibe que está cuidando 20 horas diarias, le implica el cuidado de ese adulto mayor, va a tener problemas laborales, imposibilidad para conseguir un trabajo remunerado fuera del hogar, o renuncias, licencias, ¿sí?, que ponen en juego y atentan contra su área laboral. También aparecen conflictos familiares con otros miembros de la familia, si son casados con sus esposos, con los hijos, con hermanos quizás, en esto de que la responsabilidad recae sobre una sola persona, puede generar una serie de situaciones problemáticas con el entorno, con el resto del entorno familiar, y problemas económicos. La mayoría de estas cuidadoras, cuando se les cuestionaba o se les preguntaba cuál era su percepción de esta situación, anunciaban también que era necesario y que habían atravesado en muchos procesos de remodelación física, digamos, del hogar, para poder brindarles mejor atención a su familiar dependiente. Por lo tanto, inversiones y gastos económicos que generan problemas en la economía de una familia. Y también lo que se pone de manifiesto es que la ausencia de este apoyo social, y esto es lo que es muy importante para nosotros, y por eso lo queríamos conversar con ustedes, es que el apoyo social que percibe una persona es un factor predictor de la salud mental. Puede convertirse en un factor de riesgo importante para el desarrollo de algunos cuadros psicopatológicos, cuando esa persona no percibe que está recibiendo el apoyo necesario para poder afrontar esta gran demanda que implica brindarles cuidados de calidad al adulto y a su familiar dependiente. Entonces estamos ante una situación que pone en evidencia que estas mujeres adultas
que no están desempeñándose, no están pudiendo desempeñarse en otras áreas de su vida, están ante una situación de riesgo, de vulnerabilidad a desarrollar enfermedades psicopatológicas y las enfermedades físicas que derivan del hecho de estar sumergidas en este estrés crónico, ¿no? Entonces, nosotros proponemos líneas a seguir, o más bien puntos sobre los cuales reflexionar para poder ir trabajando sobre esta problemática social. Por un lado, pensar estrategias en los servicios de atención primaria de la salud que permitan detectar la situación de estas mujeres. Es decir, ese adulto mayor asiste a un hospital, a un sanatorio y recibe atención de la salud primaria, ¿no? Entonces, que en esos lugares, en ese sistema de salud de primera instancia, se creen estrategias tendientes a poder visibilizar la situación del acompañante de este familiar para poder, en ese sentido, buscar otras estrategias que ayuden en la contención. Por un lado eso, entonces, brindar herramientas al sistema de atención primaria que permita visibilizar la situación del cuidador. Por otro lado, crear herramientas que permitan distribuir la responsabilidad del cuidado de ese familiar dependiente en una red social más amplia. Es decir, involucrar de algún modo, a partir de procesos de psicoeducación, de seguimiento terapéutico, a otros familiares, además de esta persona que se transforma en el principal cuidador, esta mujer que se transforma en el principal cuidador. Y en ese sentido es importante, y desde la terapia neurocognitiva pensamos y trabajamos en esa dirección, en la contención y la psicoeducación al cuidador, para poder brindarle herramientas que permitan sostener en el tiempo la calidad de cuidados que demanda ese adulto mayor. Por otro lado, pensamos que es muy importante poder reflexionar acerca de los estereotipos sociales que tenemos del rol de la mujer en tanto cuidadora. Cuando hablamos de rol social, estamos hablando de una serie de conductas, actitudes que socialmente se han construido y que las encarnan ciertas personas, ¿no? Entonces, socialmente se han construido ciertos estereotipos de qué es lo que tiene que hacer una mujer, qué es lo que tiene que hacer una esposa, qué es lo que tiene que hacer una hija de una persona enferma. Y estas mujeres que vemos que son en un porcentaje altísimo, estas amas de casa que son las que cuidan, están encarnando, ¿no? Entonces, de algún modo, empezar a desnaturalizar y a romper con estos estereotipos que permitan una vida más saludable, no solo al familiar dependiente que necesita estos cuidados, sino también a esta cuidadora que tarde o temprano empieza a manifestar enfermedades en las diferentes áreas de su vida. Y por otro lado, también resulta necesario promover programas de apoyo social y sanitario para esta población. Como decíamos, no solo para el adulto mayor, sino también para el grupo familiar, que le dé herramientas y posibilite de algún modo que esto que implica un cuadro complejo, un cuadro difícil en la familia, tener un familiar con enfermedades neurodegenerativas, no limite y enferme al sistema familiar, ¿no? Entonces, las intervenciones son necesarias en estas distintas áreas, en lo social, en lo sanitario y en lo particular de cada una de las familias. Nosotros, desde terapia neurocognitiva, asumimos esta responsabilidad y por eso es que programamos estas clases también que tienen que ver con justamente poder psicoeducar y poder visibilizar ciertas situaciones problemáticas vinculadas con el adulto mayor y con los cuadros de las enfermedades neurodegenerativas. ¿Sí? Entonces, marcar como un objetivo y como un punto al cual seguir es
ayudar a los cuidadores a mantener su valiosa contribución en el ámbito de los cuidados es tanto un derecho como también una necesaria inversión. Y en esto, ¿por qué? Porque lo que decíamos en un principio, ese adulto mayor necesita ese acompañamiento. Lo va a seguir necesitando. Y si esta persona, que es la cuidadora, que es esta mujer, hija o esposa el que lo hace, va a enfermarse si siguen esas condiciones, ¿quién le va a proveer? Uno de los puntos fundamentales a la hora de trabajar en la promoción de la salud es evitar la internalización, la hospitalización del adulto mayor. Y entonces ahí estamos ante una situación a resolver. Es este cuidador, predominantemente mujer, la que evita que ese adulto mayor esté institucionalizado. Es decir, es esta cuidadora la que permite que el adulto mayor siga formando parte de la comunidad y siga formando parte de ese sistema familiar. Por lo tanto, es necesaria invertir y políticas sanitarias destinadas a esto para que esto pueda ser sostenido y se mantenga en el tiempo, ¿no? Bien. Bueno, y como para cerrar un poco lo que queríamos conversar con ustedes, es repensar sobre esto, ¿no? La salud mental es a menudo ausente en los debates de salud pública, a pesar de ser fundamental para el bienestar. Entonces, la idea es que podamos ahora pensar un poco, y seguramente muchos de los que están escuchando y están participando en esta clase de hoy están viviendo también de cerca esta situación, así que la idea era, por un lado, visibilizar esta problemática y por otro lado, poder brindar un espacio para que podamos compartir las experiencias de ustedes que nos están escuchando. Así que bueno, hasta ahí lo que tenía para conversar y ahora los escucho. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Hola, ¿sí? ¿Qué tal? Bueno, todo lo que usted acaba de hablar de la clase, todo eso lo viví, todo. Sí. Yo era cuidadora de una forma ya monetaria, pero a la vez me obligaban, no, tenía que trabajar de lunes a lunes porque la esposa justamente era la que se ocupaba solo de su marido. Y justamente me acabo de dar cuenta que él arrancó con Alzheimer a los 70 y ahora tiene 78. Entonces tiene razón, su estadística dio puntual. La agarró a él bastante de joven y todo lo que acaba de mencionar lo vi reflejado acá. Yo me vi la necesidad de renunciar y ahora ella anímicamente y también mentalmente la está afectando, pero es porque justamente también está esta falta, no solamente monetariamente, porque puede que hay familias que no cuenten con el ingreso necesario para contratar a otra persona, sino también mucha ausencia familiar de decir, bueno, yo estoy o me hago un tiempo o anda mamá, yo me quedo, o de simplemente pensar, bueno, si bien en una familia que es de tener ingresos para poder contratar a más de una persona, yo desde los 20 años que trabajo de esto, y yo sé muy bien que cuando es un caso de Alzheimer ya más avanzado, tienen que tener 24 horas de cuidado, mañana, tarde y noche. Entonces, justamente como usted decía ahí en la diapositiva, la mujer no quiere internarlo, la esposa no quiso internarlo, quiso tenerlo en la casa, pero también la fatiga, la falta de paciencia, la falta de todo consume y no es grato para ninguno de los dos, ni para el que lo está cuidando del otro lado, ni para la persona ahí. Entonces es un vaivén de cosas. Entonces, así es. yo creo que claramente, no solo muchos lo ven desde el lado monetario, de decir, uy, no tengo quien lo cuide,
y muchas veces es más sencillo entre familiares turnarse a lo largo del día y obviamente con un buen y lógico seguimiento médico. Así es, pero lo que ocurre es que esto no pasa con frecuencia. No. Veíamos recién las estadísticas que solamente son descriptivas de este fenómeno, pero lo que se pone en evidencia es que el cuidado recae en un 55% sobre una única persona. Entonces, en esto de tomar conciencia y de trabajar con el grupo familiar para que esas responsabilidades sean distribuidas de una manera diferente. Después lo que pasaba es que, bien, un 30% de esas personas reciben ayuda de algún otro familiar, pero esa ayuda es esporádica y es eventual. O sea, no está sistematizada, por lo tanto, tampoco cuentan con flexibilidad. Estas mujeres que cuidan a su familiar dependiente no cuentan con flexibilidad que les permita ir programando otros momentos, otras áreas, otros proyectos vitales, ¿no?, en su vida. Sí. Entonces, sí, lo que ocurre es esto lo que lo has vivido, digamos, desde tu lugar de cuidadora, desde tu lugar de cuidadora formal, ¿no? Porque nos contabas que, bueno, es tu trabajo, pero lo has podido observar. Sí, esto es lo que ocurre en las familias que viven con personas con alguna de estas enfermedades. Sí. No sé si alguien quiere comentar su situación o algo. Sí, claro, discúlpeme. Gracias, Danisa, gracias. Mira, yo soy Federman, desde acá, desde Bogotá, Uh-huh. Colombia. Me inquieta mucho, excelente su exposición, me inquieta bastante que pues tiene que haber legislación, tiene que haber voluntad política por parte de los congresistas, de los senadores, parlamentarios, para diseñar políticas públicas, ¿sí? En donde se involucre no solamente a la familia, al Estado y a la sociedad y a la academia, porque Así es. no puede ser que en estos países de esta área hayan más inversiones en investigaciones de astronomía que en salud mental. Entonces es algo preocupante, pero infortunadamente pues no puede ser política de gobierno de turno, sino política de Estado, dándole una sostenibilidad a esas políticas, donde se puede pensar en un subsidio para el cuidador, un subsidio económico y también muy clave, como estos talleres de psicoeducación para los cuidadores y para los familiares. Entonces, habría que impulsar desde instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, en fin, otros entes de esta naturaleza, políticas públicas para que los estados asuman la responsabilidad como política de Estado, no de gobierno de turno de 2, 3 años y después se abandonen los programas. Así es esto, ¿no? La intervención es a ese nivel, las medidas son a ese nivel, las necesarias. Sí, Sí, pero pero bueno, no solamente responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia también, la academia, las fundaciones, los grandes gremios económicos, tienen que involucrarse con una triada a través de unas alianzas estratégicas con organismos internacionales que den cuenta de la implementación de la política, bajándola a través de programas y proyectos específicos. Si bien es cierto que se visualiza y el fenómeno está ahí, pero ¿realmente hay voluntad política para sacar adelante o nos quedamos en el síntoma, solamente con con voluntad las estadísticas, sí. del gobernante de turno? Los estudios son contundentes, las estadísticas y la tendencia, y el pronóstico es muy triste. El pronóstico es triste. Entonces, así de que hay que hacer un lobby a nivel de política, no solamente regional, local, sino internacional, con organismos que den cuenta, como la OMS, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF, y que se involucre realmente, inclusive a los mismos adolescentes, a toda esta juventud que Sí. tiene una capacidad extraordinaria, fabulosa de interpretar, de apoyar, ¿sí?, de hacer unas lecturas propositivas para paliar un poco más el fenómeno, porque realmente es triste ver
el pronóstico que se ve para estos cuidadores. Sí. Muchas gracias por su intervención, Federman, y ese era, y nos sentimos muy bien desde terapia neurocognitiva de poder generar este espacio, justamente porque la idea es que podamos reflexionar de la manera esta en la que estamos haciendo, ¿no? De poder desnaturalizar ciertos roles que en lugar, digamos, de poder brindarle un mayor cuidado al adulto mayor, están complejizando más la situación de esa familia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Así Muchísimas que gracias. gracias, Sí, muchas gracias por su participación. nosotros estamos sensibilizados, hay que sensibilizar Sí. a niveles en esfera de poder para venderle la idea y materializar y que no se queden en buenas intenciones y en políticas públicas que ya pasan a ser un saludo a la bandera, sino materializar esto en programas y proyectos y bajarlo a toda la comunidad. Sí, así es. Gracias. A ti. Bien. Bueno, ¿alguien más que quiera? Sí, yo quería comentar algo. ¿Qué Hola, tal? ¿cómo estás? Es desde Buen día. Argentina. Yo soy psicóloga y quería hablar un poco de varias cosas. Una que tiene mucha analogía con los cuidadores de la discapacidad. Cuando en una familia hay un chico discapacitado es terrible, todo lo que se genera en esa familia. Es tal cual las estadísticas que vos decís, tal cual coinciden todas. Y en general lo que yo quería agregar es que los cuidadores que se hacen cargo familiarmente, que son más informales, porque es verdad, digamos, del sistema formal te dan, capaz que desde PAMI te dan 2 o 3 veces por semana un par de horas, pero no alcanza los fines de semana, no alcanzan los días feriados, no alcanzan un montón de cosas. El cuidador que se hace cargo en general es aquel que tiene mayor como predisposición a hacerse cargo de ese padecimiento. ¿Qué quiero decir? Que son más amorosos, se llevan mejor con el pariente, a veces puede ser la nieta en relación a la abuela, porque la hija se lleva mal con la madre y esto potencia aún más los conflictos que hay en las familias. Entonces esto de poder a veces como delegar en otros, por lo menos yo como psicóloga a veces uno trata en las familias, pero es difícil porque te dicen, yo no me puedo hacer cargo porque la veo así mi mamá y me da mucho dolor, o me irrita mi mamá todo el tiempo con su carácter, o me dice algo que me hace acordar que cuando yo era chica, es decir, se levantan un montón de cosas entre los miembros de la familia, que el cuidador que queda como rehén de ese cuidado es el menos conflictivo. Y en general a veces es una nieta, o tenés 2 hijos y tal vez hace cargo el hijo varón, porque la hija mujer se lleva re mal con la madre. Entonces, no es solamente quién se hace cargo, quién la asiste, es todo lo que detona una enfermedad. Y también tenés las personas que no quieren aceptar eso. Es decir, no, tiene un principio, le diagnostican Alzheimer, bueno, pero no está tan mal, seguramente va a estar bien, o se equivocó. O sea, hay un montón de factores psicoemocionales que surgen en las familias, que como psicóloga a veces te desborda, porque no estás solamente trabajando con un paciente, estás trabajando con todo un sistema y encima no tenés a veces el apoyo, no solamente si tienen o no plata para pagar a alguien que los cuide, a veces tampoco tenés esa contención tampoco formal, un lugar donde pueda ir y hacer, no sé, alguna actividad, el paciente que todavía está en los inicios de un Alzheimer, un taller de memoria, un taller de trabajo, tampoco tenés, como que esto también aflojaría al cuidador. Así es. Entonces, es como que creo que es una temática bastante compleja. Yo, desde mi experiencia, trabajo con acompañantes terapéuticos, que yo ya tengo algunos, entonces voy derivando, trato de contener a la familia en todo lo que puedo. En el caso de discapacidad, aconsejar que vayan a las escuelas especiales. Hay muchas familias que no quieren las escuelas especiales, porque en las escuelas especiales se juntan todos, o sea, se junta el que tiene que tiene un trastorno más grave con el que no tiene tanto, o sea, no hay como muy... Entonces no quieren. Entonces la verdad que es bastante complejo para los psicólogos, por lo menos desde mi lugar, este tipo de cosas, por eso me interesó mucho esta charla, es muy difícil. Creo que hay que trabajar en equipo siempre, porque si no es muy difícil. Sí. Trabajar en equipo con otros profesionales y que poder contenernos entre todos, porque es una familia que se detonan un montón de cosas. Así es.
Muy valioso lo que dices y gracias por compartirnos tu experiencia. De Sí, nada. nuestro objetivo principal era poder visibilizar esto, ¿no? Y por eso esto de compartir los datos numéricos para poder tomar conciencia real del impacto que tiene esto en las familias. Sí, nosotros y yo también me he dedicado mucho tiempo, en este momento no, pero me he dedicado a la clínica trabajando con adultos mayores, digamos, en la clínica, trabajando con adultos mayores en procesos, digamos, de rehabilitación de enfermedades neurodegenerativas. Y es así, es trabajar con un sistema familiar por un lado y poder psicoeducar permanentemente para visualizar por un lado cuál es el estadio de cambio en el cual se encuentra cada miembro de la familia y en ese sentido diseñar las terapéuticas y las estrategias que posibiliten, ¿no?, esos movimientos que nosotros necesitamos para que ese paciente reciba el cuidado necesario por un lado, pero para que el grupo familiar pueda afrontarlo. Sí, es así, es un trabajo interdisciplinario, o sea, de hecho que es interdisciplinario y es en los diferentes sistemas familiares que uno va a tener que intervenir. Así que sí, la clínica de esto que estamos hablando es mucho más compleja que estos números que hemos venido a compartir hoy. Así que bueno, muchas gracias por compartir tu experiencia. Gracias. Muy bien, bueno, ¿alguien quiere? Perdón, mi nombre es Carlos Perdomo. Quisiera compartir esta discusión tan interesante. Federman propuso una situación muy interesante a nivel estatal, son las políticas estatales. Yo sé que es una corresponsabilidad de la sociedad, el Estado y la familia, pero hay que darnos cuenta que todos los países no cuentan con el mismo interés o la capacidad económica para asumir, digamos, estos recursos para programas que den un impacto realmente a este tipo de enfermedades neurodegenerativas y a sus cuidadoras. Igualmente quiero poner de manifiesto que si bien es cierto en las sociedades machistas las mujeres son las que asumen estos cuidados a los familiares, pero también hay hombres involucrados también en esta problemática cuidando a sus familiares. Y sería importante hacer esta invitación que no solamente sea a través de la mujer la cuidadora, sino que el hombre también se involucre en esto, porque solo le estamos delegando estas funciones a las mujeres. Y siendo conscientes, es una responsabilidad de todos los hijos y toda la familia. Y tener en cuenta muy bien el perfil del cuidador, porque hay factores de riesgo que pueden desencadenar psicopatologías, como tú lo manifestó, pueden generar psicopatologías en el cuidador, ya que no tienen un perfil adecuado, si de pronto tienen problemas de ansiedad o un trastorno de conducta. Bueno, hay diferentes elementos que pueden generar en desencadenar una psicopatología en el cuidador. Y claro, estas enfermedades neurodegenerativas es un proceso que cada vez va agotando más a los cuidadores y es cada vez mucho más difícil, más complejo su cuidado. Gracias por la invitación, me parece muy interesante todo este tipo de charlas y disertaciones. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Bien. Bueno, ya seguramente nos vamos a estar volviendo a encontrar la semana que viene con la temática propuesta para la próxima presentación. Pero bueno, creo que hemos podido alcanzar el objetivo que teníamos hoy y era reflexionar y pensar desde nuestro lugar y desde nuestro nivel de acción cuáles son las estrategias de las cuales podemos hacernos responsables. Nosotros, muchos de aquí, agentes de salud, ¿no? Y de salud mental. Así que muchas gracias por participar y bueno, los esperamos por consultas o por lo que fuese en nuestra página. Y la próxima semana nos estaríamos encontrando para la clase que tiene que ver con justamente de qué manera podemos
ayudar a nuestro cuerpo a tener hábitos de salud. Muchas gracias. Gracias, Laurencia. Chao. Gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Un feliz día. Gracias, cordial y fraterno saludo. Éxitos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante la reunión. Muchas gracias, súper interesante. Muy agradecido.